Bueno, mi nombre es Jorge Bolaños. Nuevamente te saludo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estés. Vamos a darle continuidad a este temario que hemos estado desarrollando dentro del centro de capacitación. Hay un centro de capacitación, hay una página, hay un sitio que se llama centrodecapacitación.info, en donde estamos poniendo toda la información que estamos grabando. Estas presentaciones las estamos grabando para que todos aquellos que no puedan estar tengan la oportunidad de verla, e incluso nosotros mismos que ya la escuchamos, nos pueda servir para poder repasarla, porque son temas importantes. Vamos a ver el temario que tenemos aquí, que hemos estado siguiendo. De hecho también está ahí dentro del centro de capacitación. Estamos en el módulo 1. Este módulo 1 se divide en 4 fases. La fase 1 ya está completa, ya la explicamos anteriormente, y ahí están las grabaciones, como les decía. Y estamos ahorita dentro de la fase 2. Mi participación anterior tratamos sobre el propósito de la prosperidad, un tema importante, interesante, y el día de hoy vamos a hablar de la visión. Vamos a hablar de la visión. Todavía son temas, digamos, que sirven de base para poder preparar una estrategia de marketing para desarrollar negocios. Nosotros estamos aprendiendo a convertirnos en empresarios. Dentro de muchas cosas que tenemos que aprender, una de ellas es lo que se conoce como mercadotecnia. Mercadotecnia es una ciencia que nos ayuda a poder a mejorar nuestros resultados en el negocio. Entonces nosotros estamos desarrollando un negocio con alto potencial. Necesitamos tener algunos conocimientos básicos para poder definir planes de acción y planes de negocio y planes de acción. También en la parte ya previa estuvimos hablando de cómo poder realizar un sitio web. Nosotros, para poder participar en Internet, necesitamos tener algunos conocimientos técnicos de cómo se hacen sitios web. Entonces, ¿qué es el dominio? ¿Cómo se consigue? ¿Qué es el hosting? ¿Cómo enlazar tu dominio con el hosting? Instalar tu primera página en un editor de páginas web como es el WordPress, revisando diferentes temas de WordPress, trabajando ya dentro del sitio web. Todo esto ya lo puedes estudiar, ya lo puedes ver dentro del centro de capacitación.info en la parte que se llama videos técnicos. Ahí ya viene todos estos temas para que tú lo puedas conocer y lo puedas empezar a practicar y puedas empezar a tener presencia en Internet. Esto es poco a poco. Ya en la fase 3 y la fase 4, como les comentaba, tiene que ver con los planes de negocios. Tenemos que aprender a analizar la propuesta de negocio que tenemos. Nosotros tenemos en nuestras manos un negocio con alto potencial. ¿Qué significa alto potencial? ¿O por qué digo alto potencial? Porque este negocio nos puede permitir obtener resultados extraordinarios. No nos confundamos o no subestimemos en lo que estamos. Parece que el negocio es un negocio pequeño porque nuestra inversión son solamente $5. Eso puede confundirnos, eso puede hacer que no nos quede claro que estamos en un negocio con alto potencial. ¿Qué significa? Que podemos tener resultados muy grandes, resultados extraordinarios. Tú necesitas saber cómo analizar propuestas de negocios. Eso lo vamos a ver en esta fase 3. Cómo hacer un análisis de un negocio multinivel, y vamos a revisar por qué este sistema de pobre a rico es un negocio multinivel. O sea, lo vamos a estudiar y nos vamos a dar cuenta
y vamos a demostrar por qué sí es un negocio multinivel. Muy bien. Una vez que tengamos todos estos antecedentes, ahora sí ya podemos empezar a definir un plan de trabajo de una manera ordenada, de una manera, pues digamos, aprovechando técnicas que existen. Tenemos que aprender lo mejor posible a definir planes de trabajo. Con esto vamos a poder lograr tener mejores resultados, vamos a poder tener mejor efectividad. Vamos también a revisar algunas herramientas para poder desarrollar el negocio multinivel, tanto de manera presencial como de manera por internet. Muy bien, entonces todo esto es el temario que estamos desarrollando y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con la definición de la visión, con la definición de tu visión. Para esto vamos a hablar de algunas definiciones. ¿Qué es visión? Y una definición puede ser la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. O sea, estamos hablando del sentido de la vista. Este sentido es uno de los principales capacidades sensoriales que tenemos como seres humanos, y también los animales lo tienen. Estamos hablando de visión, de ver con los ojos. Esto es en este contexto, ver con los ojos. Hablando en otro contexto, podemos definir la visión, si lo decimos desde un punto de vista personal, se refiere a lo que tú quieres crear. Es la imagen futura de ti, lo que tú quieres ser o en lo que te quieres convertir. Es tu esencia, es tu interior. La única persona que puede definir tu visión eres tú mismo, y tienes que valorar e incluir en tus análisis muchas de las aspiraciones que tienes. Porque tú tienes aspiraciones, tú tienes cosas que deseas alcanzar. En ese análisis para definir tu visión, tú tienes que considerar todas esas aspiraciones. La visión se realiza formulando una imagen ideal de tu proyecto y poniéndola por escrito. La idea es que tú crees el sueño de lo que debe ser tu futuro. Es conveniente, es bueno, que incluyas en tu visión a las personas que están junto a ti, siempre y cuando sea posible. Por ejemplo, tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus padres o algún ser querido. Esto siempre y cuando sea posible, porque siempre tu visión personal tiene prioridad. ¿Para qué se requiere definir la visión? ¿Por qué requieres definir tu visión? Bueno, por varias razones. De las más importantes es para dar rumbo a tus acciones hacia el fin que persigues. Para que los miembros de tu familia o de tu equipo de trabajo la conozcan y sirva de guía para la toma de decisiones de cada proceso. Como ya lo decíamos, tú eres el único responsable que tu visión se cumpla. Tú eres el único responsable de que tu visión se cumpla. También es una fuente de inspiración para ti y para las personas cercanas a ti. Es el motivo y es una fuente generadora de entusiasmo. Y esto también es algo muy importante, porque en el desarrollo de cualquier proyecto, incluyendo un proyecto de negocio, siempre es necesario que tengamos entusiasmo. Ok. Ahora, ¿cómo se realiza o cómo podemos definir la visión?
nos podemos ayudar contestando algunas de las preguntas que nos van a hacer reflexionar de cómo nos veremos en un futuro. Por ejemplo, ¿cómo te ves en un tiempo de 3 a 5 años? O también podría ser ¿cómo te ves en 10 años? ¿O cómo te ves en 20 años? Hay que respondernos estas preguntas, hay que ponerlas por escrito. ¿Cómo te ves en tu negocio multinivel? ¿Cuáles serán las principales actividades que realices? ¿Quiénes estarán contigo? ¿Cuáles serán tus valores y actitudes? Otra pregunta podría ser, ¿cómo hablarán de ti tu familia, tus amigos, tus colaboradores de equipo, en general las personas que se relacionan contigo? Contestando estas preguntas, podemos empezar a definir la visión. Ya lo mencionábamos que la visión tiene que ser por escrito. En un párrafo, define tu visión. Hazlo de tal manera que tenga coherencia, que tenga sentido para ti. Puedes empezar con algunos ejemplos, puedes empezar con algunos borradores para empezarle a dar forma a la redacción de tu visión. Debe de ser concreta y acertada. Dicho de otra forma, debe tener una exactitud de propósito. Debe ser específico, debe ser lo más claro posible. Todo lo que tú quieres ya está aquí. Todo lo que tú quieres ya está aquí. Solo debes saber cómo obtenerlo. Debes elegir qué es lo que tú quieres. Otro punto importante que debemos de considerar es lo que tú eliges obtener requiere de un determinado tiempo para que se pueda materializar, para que se pueda ver físicamente. Por lo general, este proceso no es automático. Tienes que ser paciente, perseverante y esperar un determinado tiempo para que se manifieste tu visión, para que se convierta en algo intangible a algo físico. Tu visión la puedes revisar continuamente y tiene que estar de acuerdo a tus valores y principios. Debe darte identidad. Como ya lo mencionábamos, debe entusiasmarte. Esto debe ser un motivo de entusiasmo y debe ser el cimiento de todo lo que tú hagas. Por eso es que este punto es básico para poder definir planes de negocio y planes de acción, porque nos va a servir de referencia. Al tener definida tu visión, entonces sabrás a dónde dirigirte. Y esto, pues, es necesario. Nosotros necesitamos saber hacia dónde dirigimos, hacia dónde nos dirigimos. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Veamos ahora cómo podemos visualizar desde un punto de vista científico. Lo que buscamos aprender es cómo definir tu visión. Esto se puede lograr después de visualizar. O sea, la visión se obtiene después de visualizar. A ver, vamos a esperar aquí un momento a que pase a la siguiente diapositiva. Ya lo mencionábamos. La visualización es una actividad del pensamiento. Por lo tanto, necesitamos entender cómo pensamos. Si esto lo sabemos, entonces podremos visualizar.
Y si podemos visualizar, entonces encontraremos nuestra visión. La pregunta entonces sería, ¿cómo pensamos? Hablemos del proceso creativo. Hablemos de la manera en cómo pensamos. Y la manera en que pensamos es a través de imágenes. ¿Has escuchado que se habla de mapas mentales? ¿Qué es un mapa mental? Es una manera de expresar en forma gráfica lo que nosotros tenemos en el pensamiento. Algo importante que necesitamos aclarar es que el ser humano es un ser espiritual dotado de una mente y alojado en un cuerpo físico. Aquí lo podemos ver de una manera gráfica. Entonces, el ser humano se compone, podríamos decirlo, de mente y cuerpo. Y la mente se compone de dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente, o la mente inconsciente. La mente consciente es la que piensa, es la que analiza, es la que decide. La mente subconsciente es llamada la mente emocional. En nuestra mente consciente decidimos qué pensar, elegimos qué pensar. Y recordemos, los pensamientos causan los sentimientos. Y los sentimientos se expresan en acciones o movimientos. Y estas acciones producen lo que finalmente llamamos resultados. Es importante aclarar que el poder más grande que tiene el ser humano es su capacidad de decidir. Y esto se hace con la mente consciente. La persona educada no es aquella persona que adquiere un conocimiento generalizado relacionado con la abundancia, sino más bien la persona que ha desarrollado sus facultades intelectuales a tal grado que son capaces de atraer cualquier cosa que desees a tu vida. Por supuesto que desde un punto de vista ético y moral, es necesario que aclaremos algo. En el medio ambiente en el que vivimos existen dos tipos de fuerzas, fuerzas positivas y fuerzas negativas. Existe el bien y existe el mal. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí en el centro de capacitación es desde un punto de vista positivo. Nosotros aprendemos lo bueno. Nosotros estamos desarrollando, capacitándonos para tener esperanza. Nosotros estamos fortaleciendo nuestros valores. Nosotros sabemos que hay un principio básico de la humildad, de la sencillez. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Tendremos que aprender a ser pacientes. Un negocio multinivel tiene que ver con el amor. Nosotros tenemos que aprender qué significa el amor y tenemos que amar a las personas. Nosotros tenemos que estar con una actitud positiva y tenemos que estar alegres, tenemos que estar contentos, tenemos que estar entusiasmados y tenemos que aprender a ser agradecidos. O sea, todo lo estamos viendo desde un punto de vista positivo. Esto lo pongo aquí para darnos cuenta que sí existe el lado contrario. Nosotros tenemos que aprender a enfocarnos en un lado, y este lado es el lado positivo. Significa que nosotros cada vez más tenemos que ser personas positivas. Y tú atraes lo que tú eres. Y si tú eres una persona positiva, entonces tú vas a atraer a personas positivas. Y tú quieres en tu equipo de trabajo personas con esta misma actitud, con esta misma manera de ser. ¿De acuerdo? Entonces, una vez aclarado este punto, continuemos.
todo lo estamos viendo desde un punto de vista positivo. Y siempre vamos a tratar de estar en ese lado, aunque a veces, claro, esto no se da permanentemente, ni es de la noche a la mañana, pero es un proceso que poco a poco nos permitirá estar en esta sintonía. Entonces, ¿cuáles son las capacidades intelectuales? Porque recordemos que estamos aprendiendo la manera en cómo nosotros pensamos. ¿Cuáles son las capacidades intelectuales? Las que están en la mente intelectual, en la mente consciente. En esta mente consciente también se encuentran los sentidos, y esto es lo que fácilmente nosotros recordamos. A cualquier niño o cualquier persona, si nosotros le preguntamos cuáles son tus 5 sentidos, y él rápidamente los va a poder identificar y va a poder contestar que son los sentidos comunes, que son el sentido de la vista, del tacto, del oído, del gusto y de la vista, ¿verdad? Bueno, los 5 sentidos que tenemos perfectamente definidos. Pero si nosotros nos preguntamos, o si yo te pregunto, o le pregunto a alguna persona, ¿cuáles son sus facultades intelectuales? Ya no tan rápidamente nos los podrían contestar. Incluso nosotros mismos podríamos batallar. Y las facultades intelectuales son las que están indicadas aquí. Son 6. Es la percepción, la razón, la voluntad, la memoria, la imaginación y la intuición. El uso de estas facultades intelectuales de manera apropiada son las que permiten controlar los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Por medio de estas facultades podemos controlar la manera en que pensamos. Cuando comprendemos estas facultades, podemos influir en nuestros pensamientos y también en nuestros sentimientos. Y estos sentimientos transmiten una energía, una motivación a nuestro ser. La mente inconsciente es la mente que solamente hace lo que la mente consciente le dice. La mente consciente tiene la capacidad de elegir, como ya lo mencionábamos. La mente inconsciente solo hace lo que la mente consciente le dice. La mente consciente tiene un poder dentro de ella misma, tiene un poder intrínseco. Y este poder, al ser transmitido a la mente subconsciente, hace que vibremos, hace que vibres, hace que te emociones, y esta transmisión lo hacemos a través de la visualización. Si lo haces como si ya estuviera sucediendo, entonces funciona y la mente consciente se relaciona con el subconsciente y se logra un trabajo en equipo. Esta unión es algo invencible, es sumamente poderosa y podrás conquistar cualquier obstáculo que se te presente. Por eso es importante conocer esta clasificación de la mente que estamos viendo. Veamos de una manera breve cada una de las facultades intelectuales. ¿Qué es la percepción? Es tu punto de vista. Una persona puede ver lo mismo e interpretarlo de 2 maneras diferentes. Alguien puede percibir que sí se puede lograr tal o cual proyecto, en cambio otra persona puede decir que no se puede. ¿Lo has notado? ¿Conoces? ¿Te ha tocado conocer personas que dicen que este proyecto de negocio no se puede, que esto no puede ser una realidad, que no puede ser posible que con una inversión tan baja tú puedas lograr un negocio extraordinario? ¿Has conocido personas de este tipo? Esto tiene que ver con la percepción. Es el punto de vista
de dos personas que lo pueden ver de una manera diferente. Alguien dice sí se puede, la otra dice no se puede. Entonces, esto es importante que lo sepamos y que lo tengamos presente, porque tenemos que comprender que en ocasiones nos estamos enfrentando con personas que tienen poca confianza en sí mismas, que tienen miedo de ser dañadas porque anteriormente fueron dañadas y ellos no quieren volver a creer en una oportunidad que se les presente. Ellos no quieren que se les vuelva a dañar, y es una manera de protegerse. Esto hay que ponernos en los zapatos de las personas, ponernos en los pies de las personas. Hay que aprender a sentir lo que la otra persona está sintiendo para poder entenderla y para poder transmitirle de una manera correcta lo que nosotros estamos desarrollando, lo que nosotros estamos tratando de decirle, lo que nosotros ya vimos, lo que nosotros ya entendimos. Otra facultad intelectual es la razón. ¿Qué es la razón? Es la capacidad de tomar pensamientos individuales, unirlas para formar ideas. Una idea es un conjunto de pensamientos dirigidos a un determinado propósito. Entonces la razón tiene que ver con la manera en cómo pensamos. O sea, es un conjunto de pensamientos. Se necesita que nosotros razonemos, que nosotros aprendamos a razonar lo que nosotros estamos haciendo. Otra facultad intelectual importante, bueno, todas son importantes. Otra facultad intelectual es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es cuando nosotros aprendemos a concentrar la energía en una sola idea, cuando tenemos fuerza de voluntad, cuando nosotros nos concentramos en lo que tenemos que hacer para obtener los resultados. Esto es necesario. Entre más nos concentremos, más fuertes somos, porque es la concentración de la energía en un punto, y esto hace que la energía se vuelva más fuerte. Es concentración de energía. Esto tiene que ver con la voluntad. Tenemos que aprender a ir desarrollando la fuerza de voluntad. Otra facultad intelectual es la memoria. ¿Qué es la memoria? Bueno, pues es una capacidad, y esta capacidad es como un músculo. Se puede ejercitar. Todos podemos ejercitar la memoria. ¿Conoces a personas o nosotros mismos hemos dicho que no tenemos buena memoria? Lo que pasa es que no hemos ejercitado la memoria. Es como un músculo. Cuando no ejercitamos el músculo y empezamos a caminar, por ejemplo, o levantamos algo pesado, llega un momento en que no lo podemos o que nos lastimamos, porque ese músculo no está fortalecido. La memoria es algo parecido y se puede desarrollar. La memoria es más efectiva cuando la desarrollamos a través de la asociación. La imagen que ves aquí nos ayuda a recordar porque hacemos una asociación. Ok, entonces la memoria es otra facultad intelectual que tenemos que desarrollar. Otra facultad intelectual, la imaginación. Dice que la imaginación es más importante que el conocimiento. Es algo grandioso. Por medio de ella podemos echar a volar las ideas y encontrar aquello que nos agrada. Tenemos que aprender a volver a ser como niños. Los niños son muy buenos para echar a volar la imaginación. Todos podemos ser creativos, solo tenemos que saber esto y practicarlo. Sucede algo parecido como la memoria. Se trata de practicar y practicar, y de esa forma la fortalecemos y nos convertimos en creativos. La idea es que nos convirtamos en creativos. Echa a volar la imaginación, tu imaginación. Piensa qué es lo que te gustaría ser, hacer y tener en un determinado tiempo. ¿Cómo te visualizas? ¿Cómo te ves en un determinado tiempo? Echa a volar la imaginación.
Ok, entonces esta es otra de las facultades intelectuales importantes. La última, la intuición. ¿Qué es la intuición? Es la facultad intelectual que se percibe a través de una vibración. Es algo que se capta. Se dice que cuando oramos estamos comunicándonos con Dios. Cuando utilizamos nuestra intuición, Dios nos está hablando. El factor intuitivo es una facultad mental que permite captar vibraciones. Es como una antena que capta señales. Tú sabes que una antena capta señales y a simple vista no podemos notarlas, pero están ahí. Cuando sigues tu intuición, hay grandes posibilidades de que aciertes, de que le atines. Por eso es que la intuición es algo sumamente importante. Cuando tú sintonizas con la pregunta, tú la atraes. Tú estás en esa frecuencia y por lo tanto lo vas a escuchar o lo vas a ver. Dicho de otra forma, lo podrás visualizar. Por eso es que, bueno, en este caso todas las facultades intelectuales las necesitamos para poder aprender a visualizar. Acuérdate el tema que estamos desarrollando y es cómo determinar tu visión. Continuemos. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa fe? Bueno, una definición es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, o sea, es algo que va a suceder, aunque no lo veamos. Aquí podríamos hacernos una pregunta. Entonces, cuando se dice que solamente viéndolo lo podrás creer, ¿te acuerdas de la frase que dice ver para creer? ¿Por qué? ¿Por qué esta frase se ha generalizado mucho? Incluso es válida, porque ver para creer, ¿verdad? Tú mismo lo ves, nosotros mismos lo decimos. Tú podrás creer si lo ves, entonces ver para creer. Bueno, la explicación es que estamos hablando en dos contextos diferentes. Ver para creer, estamos hablando con los ojos, estamos hablando de ver con los ojos, de la visión de ver con los ojos. El segundo, la visión, es ver con el pensamiento. Ver con el pensamiento. La correcta interpretación del concepto visión es lo que hace que entendamos y entonces se clarifica nuestro proceder. ¿Qué camino debemos de seguir para alcanzar el éxito? ¿Cómo le hacemos para visualizar? ¿Cómo le hacemos para visualizar? Entonces, ver para creer. Sí, es verdad. Yo tengo que ver para poderlo creer, pero no necesariamente con los ojos, sino que lo veo con mi pensamiento, con mi mente. Yo veo algo que va a suceder y como ya lo vi, entonces lo creo. Yo tengo la certeza de que eso va a suceder. Yo tengo fe de que eso va a suceder porque ya lo vi con la mente, con el pensamiento. Y así es como funciona. Entonces, ¿cómo le hacemos para definir la visión? ¿Has escuchado o recuerdas la frase que dice que todo el que pide se le da, todo el que pregunta se le responde y todo el que toca se le abre? ¿Recuerdas esta frase? Cuando nosotros pedimos algo y no lo obtenemos, ¿esto significa que no funciona esta frase que estamos mencionando aquí? Y la respuesta es sí, sí funciona y es exacto. El que pide, se le da. El que pide dirección, obtendrá dirección. El que pide que se le clarifique su visión, obtendrá un mapa claro de su visión. Solo que hay que pedir en la forma correcta. Todo tiene su técnica. Tenemos que pedir dirección de cómo lograr los resultados,
para poder contribuir en temas importantes, en tareas que valgan la pena. Cuando nosotros pedimos por nosotros, quiero que me vaya bien, quiero una gran mansión, quiero un auto de lujo o de superlujo, quiero unas maravillosas vacaciones, nos estamos enfocando en nosotros mismos. Cuando nos enfocamos en ayudar a los demás, dicho de otra forma, en dar un excelente servicio, en aplicar la ley de la siembra y la cosecha, en el dar y recibir, entonces la ecuación matemática funciona. Y como las matemáticas son exactas, las leyes son exactas, sucede porque tiene que suceder. Enfoquémonos en dar un buen servicio, y entonces las demás cosas vienen como consecuencia. Es una ley matemática. Esto tenemos que entenderlo, lo tenemos que interiorizar en nuestra forma de ser, para que nos reprogramemos, para que cambiemos nuestros paradigmas, para que cambiemos nuestra forma de pensar y cambiemos la forma en que hacemos las cosas. Y entonces veremos las maravillas que suceden como consecuencia de las correctas acciones. Enfoquémonos en los demás. Un negocio multinivel es un negocio que funciona siempre y cuando nos enfoquemos en los demás. Entonces, ya estamos en la parte final. Entonces, ¿cómo definir mi visión? ¿Cómo definir tu visión? Y tenemos que saber que existen dos fundamentos donde se deriva todo. Número uno, hazle caso a tu mentor. Él sabe más que tú. Él quiere lo mejor para ti. Agradécele toda la sabiduría que te transmite, todo el apoyo que te da. Hazle caso a tu mentor. Y número dos, como segundo fundamento básico, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dicho de otra manera, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto que para que esto suceda, tú tienes que apreciarte en todo lo que vales, porque tú vales mucho. Tú eres una persona única, tú eres una persona con gran potencial y por lo tanto tú vales mucho. Al momento que tú te aprecias, al momento que tú te valoras, entonces tú puedes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú te amas a ti mismo también. Tú te valoras a ti mismo. Algo interesante en esto que estamos mencionando sería cómo identificar a un mentor. Y es relativamente simple. Solamente ve sus resultados. Y de esta manera tú te podrás dar cuenta si es un mentor confiable, si es un mentor que tú debes de seguir. Hay que tener cuidado, porque puede ser que tu mentor todavía no tenga los resultados que va a tener, que llegarán. Entonces, otra manera de darte cuenta de si tu mentor es confiable es investigar, darnos cuenta a quién sigue esta persona, a quién sigue este mentor. Y de esa manera podremos saber si él es una persona que se dirige a obtener resultados de éxito como tú los quieres. Entonces, sigamos con la pregunta. ¿Cómo se determina la visión? ¿Cómo se determina la visión? Que ese sería el tema, que ese sería lo que estamos viendo. Y la visión tiene que ver con tu propósito. Y la única fuente que puede decirte cuál es tu visión es algo superior que viene como una inspiración. Como conclusión, podemos decir que lo que tenemos que aprender es a inspirarnos. Tenemos que aprender a inspirarnos
para poder definir la visión. Esto se logra siguiendo tu proceso de adquirir conocimiento. Sigue el proceso. Poco a poco tu nivel de conciencia aumentará y en algún momento te llegará la inspiración. En algún momento te llegará la visión. Esto te lo aseguro. Solo sigue adelante y lo vas a lograr. Pide y se te dará, pregunta y se te contestará, toca y se te abrirá. Si lo haces, no importa qué tan lento lo hagas, sino que nunca te detengas. Y vas a llegar, vas a llegar. Sigue adelante, como siempre, te saluda tu amigo Jorge Bolaños, quedo a tus órdenes y este video, esta presentación va a quedar en un video grabado para que tú tengas oportunidad de repasarlo, porque como lo decía al principio, es una parte básica, podríamos decir que es una parte teórica, pero es sumamente importante que lo entendamos y que lo comprendamos, porque estamos preparándonos para poder desarrollar negocios extraordinarios, negocios con alto potencial, y requiere que nosotros nos preparemos, que nosotros entendamos algunas cosas fundamentales, como lo que acabamos de mencionar el día de hoy, que es cómo definir tu visión. Haz lo que acabamos de mencionar y te aseguro que vas a encontrar tu visión, y esa visión te va a servir de guía, te va a servir de referencia para todo lo que tú hagas, para todo lo que tú, en todo lo que tú trabajes. Por eso es que es sumamente importante.